Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini. Hablando con Carolina, estaremos hablando acerca de inmigración como cada fin de semana. Y aquí tenemos a nuestra abogada favorita, Carolina. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, Gina. Muy bien. Encantada de estar contigo este domingo para hablar de inmigración. Y bueno, no nos cerraron la frontera Gracias a esta Dios. semana. Así que podemos seguir yendo para México a comer nuestros Taquitos y taquitos. nuestra cervecita. ¡Au! Bueno, pero aún no sabemos qué pueda pasar en esa situación, ¿verdad? Todavía no Claro, claro. sabemos. Exacto. Mientras tanto, vamos a esperar y si pasa algo, pues rápidamente aquí lo van a poder escuchar con nosotros. Pero bueno, tenemos un tema muy interesante, abogada. Desafortunadamente vamos a hablar de la deportación porque es algo que no queremos ni siquiera escuchar. Pero antes de empezar con eso, me gustaría que nos diera su número de teléfono, su dirección, en donde nos podemos comunicar con usted, aparte de también el programa. Claro, el teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600. Pueden visitarme en mi página web www.hablandoconcarolina.com. Mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway, en el piso 8, enfrente de las oficinas de la Asociación Latinoamericana. Abogada, queremos hablar acerca de este tema de deportación, ya que pues en las semanas pasadas estuvimos escuchando una noticia acerca de un grupo de personas que estaban trabajando en Texas y llegó inmigración y se llevó a muchas personas. Casi 278 o algo así fue lo que nosotros oímos. Uno de los, de los rastros más grandes que han tenido con un empleador. No entiendo el motivo. Me imagino que para esa compañía la han devastado, particularmente gracioso para mí, porque en una mano el presidente dice que que América está lleno, que ya no necesitamos a nadie. En la otra mano están hablando con el Congreso acerca de abrir las visas para los trabajadores de la granja, para los trabajadores de la estación para el verano, para los parques, para los hoteles. Estas compañías como la compañía que acaba de tener el rastreo, muchas compañías aquí en Georgia, quien continuamente llaman porque no tienen suficientes empleados. En este momento estamos en un punto en nuestra economía donde el presidente está disfrutando supuestamente su logro, el cual por supuesto sabemos que no es el logro de él, porque estas cosas no pasan de la noche a la mañana, donde dice que él tiene el desempleo más bajo. Desafortunadamente para nosotros, el desempleo bajo, el cual no es atendido apropiadamente. O sea, cuando no hay suficiente empleados en una economía, eso se convierte en una liabilidad. O sea, se convierte en un gran problema a la economía. En este momento hay un déficit de todo tipo de empleado, no solamente de empleado de manual. Interesantemente, ellos pensaban que eso iba a ser correspondido con que el empleado americano sea dado más dinero, empleado más, sin en realidad entender bien qué es la economía americana, la cual es que la razón por la cual se necesita el empleado foráneo no es porque las personas no quieren contratar al americano, sino por dos razones. Uno, el americano ya está contratado, y número dos, porque son posiciones a las cuales no existen americanos para hacerlo. Entonces, el decir, muy bien, esa posición que le quedó a un americano no va a ir a piscar tomate. Igualmente, un americano no existe para ir a llenar todas las posiciones que tiene el Microsoft y que tiene el Apple y que tiene todas las compañías. Y por eso es que necesitamos en todo tipo de labor. Y desafortunadamente nosotros como economía, como país, estamos ignorando ese llamado de la economía y lo vamos a sufrir en los próximos varios años. Así es. Se crea mucha tensión en el país, no solamente en Texas, abogada, también aquí por ejemplo, en Atlanta, con esa preocupación, ¿verdad? Preguntando, ¿qué pasa si yo estoy en un lugar? Entonces, debo de preocuparme así porque pueden llegar en cualquier momento y ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son mis derechos? Eso es lo que me gustaría que habláramos el día de hoy. ¿Qué le parece? Absolutamente. Entonces, una persona que está trabajando con papeles falsos, por ejemplo, ¿qué puede hacer si en un momento como lo que pasó en Texas pasa aquí en Atlanta? Entonces, lo primero es, o sea, la primera línea de defensa es el empleador.
porque igualito que ¿te acuerdas cuando hablamos acerca de que cuando viene la inmigración a tu casa, tú no los debes dejar entrar sin que te muestre una orden del juez? Y que no es una orden del juez de inmigración o una orden antigua, que tiene que ser una orden de un juez de verdad, ¿verdad? Sí. Y que tiene que ser una orden muy específica y que tiene que decir qué es lo que necesitan ir a buscar y dónde y por qué, etcétera. Nombrar nombres correctos, bien deletreados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues exactamente lo mismo ocurre con un empleador. Entonces, si el empleador tiene el valor y si el empleador no se deja intimidar y si el empleador oye el programa mío, me llama o lo que sea, lo primero que el empleador debería decir al oficial de ICE, aunque sean 3 carros o 3 camionetas y todos estén vestidos de negros y todos estén armados o lo que sea, es decirle, ¿dónde está la orden del juez? Y aunque el oficial de ICE le diga, si no me dejas entrar te va a ir peor, etcétera, etcétera, ese empleador debería decir absolutamente no. Tú a mi compañía no entras sin tener una orden del juez. Y deberían llamar a su abogado migratorio. Las compañías que nosotros representamos, espero que me llamen a mí, porque inmediatamente uno de nosotros nos vamos a montar en el carro y vamos a saludar al oficial de ICE y decirle, tú y yo sabemos lo que necesitamos, ¿verdad? Para que no entren, pero desafortunadamente muchos dejan que los oficiales de ICE entren, así sea por miedo, por no entrenar a su gerencia apropiadamente, o también porque quieren poder negociar con ICE acerca de multas, etcétera, pensando que si dejan que ellos entren, si contribuyen, si juegan bien con ellos, que entonces ICE no se va a portar tan mal con ellos. Y algunas veces eso es lo peor que pueden hacer, porque si ICE no tienen la orden de arresto apropiada, se tiene que ir. Y una vez de que ICE va a tu compañía, si tú no tienes papeles, yo me imagino que tú no te vas a aparecer el próximo día al trabajo, ¿verdad? En fin de cuentas, vamos a asumir que así sea porque tienen una orden de arresto o una orden de saqueo, apropiada, o porque desafortunadamente la persona a cargo de tu compañía o la persona quien dijo que estaba a cargo de tu compañía o que tenía el poder, dejó que ICE entrara. Entonces, lo primero que ellos tienen el poder de hacer es buscar los récords de algo que se llama una I-9, que es el formulario que uno llena a un empleador para determinar si las personas están ahí trabajando legalmente o no. Y al inspeccionar esos récords, ellos pueden entonces determinar si esas personas tienen récords verdaderos o no, legítimos o no. Muchas compañías participan en el E-Verify, que son los récords donde ellos tienen que poner los números del social o de las tarjetas de inmigración para ver si son legítimas o no. Entonces ahí llega el contacto entre ICE y la persona. ¿Okay? Y entonces entra ICE a tu compañía y la pregunta es, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que tú has oído que la persona hace, Gina? Bueno, en el pasado han corrido y han brincado fences y lo que sea para alejarse de ICE. Exacto, y entonces esto es en realidad lo peor que se puede hacer. Y el problema con salir corriendo es que eso es en sí un crimen. Es un crimen federal y es una felonía. Entonces, tú vas de algo tan simple como trabajar ilegalmente en los Estados Unidos, lo cual pueda causar algo tan simple como una violación civil y ser puesto en proceso de deportación, donde tendrías que entonces contratar un abogado como yo para defenderte contra deportación, donde a lo mejor tienes la posibilidad de ganar papeles, a lo mejor no, quién sabe, pero algo así. Y haces esa situación a una situación donde te están persiguiendo los policías, te agarran, te ponen cargos federales y ahora estás con policías muertos de la rabia contra ti, poniéndote cargos, empujando a los fiscales federales a que hagan cargos contra ti porque ellos odian de que la gente se les salga corriendo y terminas tú con una sentencia penal federal, lo cual es un crimen de turpitud moral. Salirle corriendo a la policía es un crimen de turpitud moral, lo cual significa que después de todo eso, igualito te ponen en proceso de deportación, que era donde ibas a estar, y si hubiese sido elegible para algo como
una residencia humanitaria por el tiempo que llevas aquí, o una residencia porque estabas casada con un ciudadano, o la NACARA porque eras de Centroamérica en un programa especial, o cualquiera de estas cosas. Como ahora vienes al juez de inmigración con una felonía federal o quizás un crimen menor federal de ser fugitivo, no te van a dar fianza, no te van a dar el alivio. Entonces terminas mucho peor. Y vamos a decir que tú pensaste en huir y empezaste a huir y corriste un poquito, ¿verdad? Y te están persiguiendo y de repente te diste cuenta, qué loco, me puse a huir. ¿Qué haces? Te tiras al piso, brazos abiertos, pies abiertos, cara abajo, y dejas que ellos te agarren. Y cuando el oficial llega a ti, le pides disculpas, le dice, I am so sorry, lo siento mucho, me asusté, fue un impulso. Y en ese sentido cooperas, físicamente cooperas a que te lleven. Okay. Ahora, la cooperación no es más allá que lo físico. Simplemente porque yo les estoy diciendo a ustedes que no deben correr, no significa que les estoy dando permiso a que corran la boca, porque son dos cosas. No corran el cuerpo, no corran la lengua, ¿ok? No correr significa no correr el cuerpo, no correr la lengua. Ambas cosas les van a meter en problemas. Entonces, ¿qué se les puede decir al policía? Su nombre verdadero, no nombre falso. No vayan a dar información falsa. Y sí vamos a decir que el policía dice, los policías dice, pero aquí en la compañía dice que eres Pedro Juárez. ¿Tú eres Pedro Juárez? No, yo soy Juan Martínez. ¿Y por qué dice Pedro Juárez? Perdóneme, señor policía. Yo voy a mantener silencio porque esos son mis derechos. Ah, pero mejor me lo explicas a mí. Perdóneme. Yo, con todo mi respeto, voy a mantener. O sea, no expliquen, no mientan. Tienen que decir su nombre verdadero, ¿verdad? No tienen que explicar por qué ese papel, por qué a ustedes lo conocen bajo otro nombre. ¿Qué dijo usted que era ese nombre? ¿De dónde sacó ese nombre? ¿Verdad? De cómo sacó. ¿Quién pretende usted que es esa persona? ¿Qué documentos dio usted bajo ese nombre, si acaso dio un documento? Entonces, ese es un derecho muy importante que hay que enfatizarlo. O sea, si una persona tiene un nombre falso en una compañía, llega a ICE y le pregunta su nombre, uno tiene que dar el nombre verdadero, no el que tiene en los papeles. Absolutamente. Y después no decir nada. Haz nada. Hasta hablarle a la abogada Carolina Antonini. Exactamente, uno tiene que guardar el derecho a silencio. Y si el oficial dice, pero aquí dice que tu nombre es Pedro Martínez, perdóname, oficial, yo voy a guardar el silencio. ¿Cómo? O sea, ¿de dónde sacaste este nombre? Perdóneme, oficial, yo voy a guardar este silencio. Si no me dices, te voy a meter preso. Yo entiendo, perdóneme, oficial. Y aquí hay una copia de un social. Este es el social que tú diste. Perdóname, oficial, yo voy a guardar mi silencio. ¿De dónde lo sacaste? Nada, absolutamente nada, porque no puedes mentir, pero no tienes que dar información. Entonces es muy importante, de nuevo, de no decir que esos papeles o esa información es tuya, pero tampoco decir que es tuya, ¿entiendes? O sea, decir tu información correcta, este es mi nombre, pero bajo ninguna circunstancia tú mentir de que es tuya, que no es tuya, cómo ni dónde, sino simplemente guardar silencio. ¿Por qué? Porque si tú mientes, ¿verdad? Y le dices que esa es tu información de verdad, eventualmente ellos te van a procesar, te van a sacar huellas, no te van a soltar y eventualmente ellos se van a enterar que no eres tú. Así sea porque ellos se enteran o porque tú se lo vas a tener que decir. Y vamos a tener una situación donde le mentiste al oficial, lo cual va a ser muy problemático para poder defenderte contra deportación. Entonces, eso es un problema. Últimamente, ellos te van a tomar huellas. Si tú tienes algún tipo de historial migratorio, el historial migratorio va a salir por medio de tus huellas. Tú no puedes cambiar tus huellas. Otra cosa es cualquier cosa más allá. Mentir, cometer fraude, huirle a la policía, mentirle a un oficial de inmigración, admitir tener documentos falsos, admitir haber dicho ser ciudadano en un formulario gubernamental como la I-9. Todas estas cosas pueden causar unos daños inmensos, los cuales ustedes no tienen por qué admitir, no tienen que denegarlo. No les estoy diciendo a ustedes que le digan al oficial una mentira, que le digan, ese no fui yo.
No, nada más no corran las piernas, no corran la lengua. Bueno, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini esta mañana acerca de nuestro tema favorito, inmigración, específicamente acerca de la deportación. Entonces, si llega Isa a su trabajo y se lleva a un grupo de gente, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Se llevan a todos a checar, como dice, sus huellas y de ahí qué pasa? ¿Uno puede hablar a un abogado? Sí, entonces lo que va a ocurrir es esto, lo que ocurrió en Texas. Ellos chequean a todo el mundo contra los documentos que presentaron, etcétera. Se llevaron a los que ellos, por lo menos inicialmente determinaron o que no tienen documentos o que estaban trabajando bajo documentos que no eran válidos o documentos expirados, etcétera. Dejaron atrás a las personas que ellos determinaron que sí estaban aquí legales o eran ciudadanos o eran residentes. De las personas que se llevaron, esas personas van a ir a otro chequeo más profundo, donde le van a tomar huellas, etcétera. Porque es posible que de las personas que se llevaron, dentro de esas personas hay personas que tienen el derecho a trabajar. Tenían una tarjeta expirada, a lo mejor son ciudadanos, quién sabe qué, ¿verdad? Entonces, en ese segundo chequeo van a querer interrogarlos, van a sacarle huellas, los cuales ustedes no pueden prevenir. Van a sacarle fotografías y van a querer sentarse a hablar con ustedes, ¿ok? A este punto, ustedes tienen el derecho de decir, yo no quiero tener una conversación con usted, yo voy a hablar nada más si yo tengo un abogado presente. Y si ustedes se rehúsen a hablar, el oficial, toda la información que puede escribir en su reporte es la información que ese oficial obtiene de las huellas que te toma y de la información que tiene de alrededor. Si ustedes le dan información, entonces esa información que él escribe y la cual él puede utilizar contra ustedes. También, claro, puede utilizar información a su favor. ¿Qué tipo de información es buena darle al oficial? Porque sí hay veces cuando es muy importante darle información al oficial. Por ejemplo, si tú eres una mamá o un papá soltero y tú tienes 3 niños quienes van a llegar a tu casa a las 3 de la tarde y tú eres la única persona en tu casa quien los va a recibir. Tú tienes que decirle a ese oficial, mis hijos van a llegar del colegio a las 3 de la tarde y no hay nadie quien les abre la puerta. Yo soy la única persona ahí. ¿Ok? Esa es información importante de decir. O a mí me toca tomar mi pastilla en media hora y esa es una pastilla para mi epilepsia. Y si no tomo mi pastilla, me va a dar un ataque de epilepsia. O yo tengo una esposa ciudadana con 3 hijos y mi esposa está en la cama enferma. O sea, hay informaciones que es importante que tú le des al oficial, porque si tú no le das esa información al oficial, el oficial no se va a dar cuenta que algo malo va a ocurrir. Cosas de urgencia, ¿verdad? Es de urgencia porque esas son cosas urgentes. ¿Ok? Entonces, ese grupo de cosas es importante que el oficial lo sepa. ¿Ok? Hay otro segundo grupo de cosas que a lo mejor es importante, como por ejemplo, yo tengo una aplicación para visa U pendiente. Yo tengo una aplicación de asilo pendiente. Yo tengo ya una aplicación de una papá pendiente. Yo tengo una abogada de inmigración. Esa es su tarjeta. Es la abogada Antonini, llámela. ¿Ok? Yo quiero llamar a mi abogada. Estas son cosas importantes. De nuevo, no son respuestas que usted le está dando al oficial, son información que el oficial tiene que tener para poder lidiar con usted apropiadamente. Fuera de eso, cualquier otra información que el oficial le pregunte, a pesar de que usted piense, ¿y qué importa? Nada más me está preguntando si si me pararon para marihuana, si la marihuana era mía, ahí mismo lo tiene en la récord, ahí mismo lo dice. No, cállate, porque tú no entiendes qué significan esas cosas, ¿verdad? Abogada, ¿tiene clientes que hablan de más? A cada rato. Sí. Es más, algunas veces yo me voy a la casa bien enojada porque mi esposo tiene muchos pájaros. Él, no dentro de la casa, sino él le da comida a muchos pájaros. Sí. Y yo llego a la casa y él siempre me está hablando de sus pájaros y yo siempre le estoy hablando de los míos. Con mucha rabia. Digo, es que no puedes creer que mi cliente cantó como pájaro. Cállense. Sí, muchas veces mis clientes, o personas que son mis clientes o personas que terminan siendo mis clientes, mejor dicho, ¿verdad? Cuando yo llego a su caso,
La persona le ha soltado todas las perlas al gobierno que no tenía que decirlo. Y es un problema muy grande. Y este es el asunto, Gina. Todos queremos ser honestos y todos queremos decir la verdad. Y todos nos sentimos incómodos cuando un abogado nos dice, ¿por qué dijiste esto? ¿Verdad? Porque uno se siente incómodo porque uno dice, pues yo quiero decir la verdad. Entonces, en esta vida, en este mundo, hay dos tipos de realidades. Una realidad es lo que tú y tus amigos en la calle piensan que es verdad, mentira, justicia, etcétera. ¿Ok? Esa es tu vida, haz lo que te dé la gana. Pero la otra realidad es lo que se llama el estándar de la ley. Es lo que la ley requiere, es lo que la ley define, es lo que la ley espera, es lo que tú eres requerido bajo la ley hacer y no hacer. Es lo que es tu obligación en decir y no decir. Y ese es el mundo donde yo vivo. Y si la ley te requiere a proveer esta información, bajo ninguna circunstancia yo te voy a dejar a ti que tú mientas. Yo no dejo que mis clientes mienten, pero yo tampoco dejo que mis clientes proveen información voluntaria que no tienen obligación a proveer. Los clientes que cantan se hacen un daño innumerable porque están tomando decisiones legales sin saberlo. Ustedes, claramente, yo no voy a estar ahí para decirles a ustedes no y sí. Ustedes van a cada uno tomar la decisión de qué decir. Pero yo quiero que ustedes entiendan que algo tan simple como decirle al oficial, yo entré en X fecha, porque muchas veces encima de eso le dan a los oficiales información equivocada, ¿verdad? O yo entré a los Estados Unidos 3 veces, o yo entré con mi novia, o yo entré a los 18. Cualquier cosa que para ti sea muy inocente puede causarte en tu habilidad de ser defendido contra deportación una barra completamente de poder arreglar. Entonces, a ese punto tú tienes una decisión muy difícil que tomar. O le das la información que tú quieres darle, o le dices al oficial, señor oficial, esta es mi vida, esta es la vida de mi familia. Yo entiendo que usted quiere esta información, está haciendo su trabajo, pero yo quiero que usted me entienda a mí de que yo no puedo darle información a usted, porque yo oí en la radio a la abogada Antonini y ella me dijo a mí que si yo quería ser su cliente y yo le cantaba como un pájaro, ella me iba a dar un cocotazo. Y yo voy a ir a hablar con ella y después me va a dar un cocotazo. Entonces, por favor, usted la conoce a ella, ella es bien antipática, sí. No me ponga en esta situación con ella. Écheme la culpa a mí, a quien sean, pero quédense callados. Una vez de que el oficial de inmigración decida quién es quién, los va a dividir en dos grupos. Personas que ya tienen orden de deportación y personas que no tienen orden de deportación. A las personas que tienen orden de deportación, bajo este presidente, lo que van a hacer es hacer todo lo posible por echarlos de una vez. Al menos de que haya algo muy humanitario, muy urgente, una enfermedad, un niño muy enfermo, lo cual aún así bajo este presidente ya casi no importa. Y las personas que no tienen orden de deportación van a ser procesados para ser puestos en proceso de deportación, para que vayan con un juez de inmigración, para que entonces el juez de inmigración trate de deportarlos. Sí. Entonces, ahí empiezan esas dos peleas. Abogada, si ya la persona tiene orden de deportación, ¿ya no puede pagar fianza ni nada o si tiene la opción? Correcto, no. Una vez de que tú tienes una orden de deportación, eres inelegible para una fianza. Si eres detenido por ICE, la única manera de sacarte en fianza, sacarte de detención, no es con fianza, es que ICE te permita salir por una petición humanitaria. Ahora, al otro grupo de personas que no tiene orden de deportación bajo este presidente, probablemente lo que va a pasar con la mayoría de ese grupo de gente es que van a ser detenidos y van a salir con fianza de ICE si tienen la buena suerte de que ICE le dé fianza. Ellos utilizan el monto de $12,000 muy a menudo para ese tipo de fianza, o ir a ver el juez de inmigración. Si tienes una buena suerte y te toca un juez que da fianza, sales con fianza. Toca la mala suerte de sacar una jueza de que no te da fianza, que hay en Atlanta hay una jueza que da fianza 2% de las veces. Aunque tengas un caso maravilloso, no te van a dar fianza y vas a tener que pelear tu caso dentro de la detención. Pero a fin de cuentas, estás peleando entonces contra de tu deportación
en una mano, mientras el que ya tiene orden de deportación o está siendo puesto en camino para ser deportado o está tratando de parar esa deportación por razones humanitarias o porque algo ha cambiado en su vida o en su país que ahora hace que esa persona quiera que lo consideren para protección bajo las leyes de asilo, withholding o convenio contra la tortura. En el momento de que tú le dices al oficial, tengo miedo de irme, ese oficial tiene que parar la deportación y tiene que dar una audiencia con un oficial de asilo para que ese oficial de asilo determine si esa persona tiene algún tipo de miedo creíble que permite que la persona pueda pelear para quedarse aquí con algo de protección. Pero eso no causa que la persona salga de detención. Pero no importa en qué grupo estén, o sea, desde Correcto. el principio usted tiene o la persona tiene que estar en contacto con un abogado de inmigración, ¿verdad? Si tú tienes, al menos de que tú seas una persona que ya tiene deportación previa y no tienes manera de pelear, ¿verdad? O sea, hay personas que están viviendo aquí que honestamente, Gina, no hay sí. nada, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué gastar dinero? Ok. Es lo que es, Sí. ¿verdad? Pero hay otras personas que sí deben pelear, así sea porque al regresar tendrían un peligro muy grande. El futuro para nosotros, desafortunadamente, por lo menos por los próximos 2 años, va a ser muy, muy difícil. Sabemos que el presidente quería de repente nombrar a una persona que fuera un zar de inmigración y una de las personas que estaba considerando es quizás una de las peores personas de inmigración que jamás se ha visto en la historia de los Estados Unidos. Los jueces que han puesto, los jueces encargados que han puesto en diferentes jurisdicciones, incluyendo la jurisdicción aquí, son espantosos, son humanos espantosos. Entonces, en realidad nosotros desafortunadamente tenemos todavía mucho sufrimiento y tristemente la respuesta, la solución para nosotros es, no hay solución en este momento fuera de pelear con la idea de sobrevivir hasta que lleguemos al otro lado de esta tormenta. O sea, tú estás en el agua en este momento, se hundió el barco y tú tienes que seguir nadando con la esperanza de seguir nadando hasta que llegue el próximo barco. ¿Por qué? Porque si tú dejas de nadar, entonces sí no vas a llegar. Y nosotros estamos a un punto donde no estamos nadando para llegar a la isla, nada más estamos nadando para llegar al próximo barco que a lo mejor se nos acerque, ¿verdad? Sí. Y más seguro que va a pasar eso, pero mientras tanto... Es triste porque, tú sabes, es pedirle a alguien que trabaje sin ningún tipo de garantía, pero aquí nosotros no tenemos nada que perder al seguir peleando. A estas alturas no nos podemos dejar, como se dice en México, no te dejes, porque si nosotros nos dejamos, sí, no te rajes. Ellos quieren que nosotros estemos exhaustos y dejemos de pelear. Eso es una manera que ellos ganan, ¿verdad? Una de las maneras que ellos ganan es haciéndola tan difícil, donde uno ya no puede más y le dice a su madre, al saber, nos vamos, ¿verdad? Pues no. Este es el momento donde nosotros tenemos que tratar de andar, de nadar mucho más, tener más energía que ellos y bueno, nosotros tenemos más energía. Claro que sí. Y ganas también. Y más ganas deseos todavía. de todo. Abogada, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Para la gente que tiene alguna pregunta acerca de esto de deportación o cualquier otro tema de inmigración, pueden comunicarse con la abogada. ¿A dónde? 678-956-8600, 678-956-8600 o www.hablandoconcarolina.com. Fue la abogada Carolina Antonini que